Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, el reverendo Feliciano Lassen. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, a ti por invitarnos y este programa Esfera de Poder que se ha convertido en un ícono para todos los dominicanos, la cual tiene grande credibilidad y para mí es un placer estar compareciendo ante ustedes hoy, ante ti, Federico. Fíjese, reverendo, con usted como un líder religioso, un hombre de bien, que en cada escenario orienta a la población acerca de una situación determinada y responde fielmente a los mandamientos de la buena orientación. Actualmente el país está abocado a una discusión acerca de probables reformas. El presidente Luis Abinader ha anunciado su gobierno que se abocaría a realizar por lo menos 13 reformas, entre ellas la constitucional y la fiscal. ¿Cómo ve usted todo ese panorama frente a la población? Mira, realmente el país tiene un gran desafío y con ello el gobierno de turno. Realmente yo tengo un refrán que como yo me crié en un campo muy remoto, mi abuela decía que mucho aprieta, poco abarca. Para mí siempre ha sido un desafío hacer tantas reformas juntas. Sabemos que de manera paulatina el Estado debe seguir modificando algunas leyes que están obsoletas y que debe introducir nuevas leyes. Sin embargo, quisiéramos que el presidente de la República y los legisladores pues tomen algunas leyes prioritarias que realmente el país la necesita. Mi consejo sería que tanto el Estado, que lo trate con mucha humildad, a pesar del gran triunfo que tuvieron y que tienen la mayoría calificada, debe hacerse, todas las reformas deben hacerse pensando en que la mayor colectividad posible pueda ser alcanzada y nutrida de todo ese estado de necesidad que se necesita en el país. Que no se haga solamente por decir yo voy a hacer la reforma porque tengo la autoridad, tengo el poder, tengo los tres poderes. Realmente, por eso siempre dijimos que nunca es bueno que se le entregue el poder a un solo partido político, ni para ellos ni para la sociedad dominicana eso es bueno. Sin embargo, ya sucedió. Ahora lo que se necesita es que haya prudencia, que haya tolerancia, incluso hasta para los niveles de disidencia que debe haber y que se cuente con el equilibrio que es la sociedad civil. En este momento, la Cámara Legislativa no hay equilibrio porque es un solo poder, que un solo partido lo tiene todo, pero lo que se debe contar con la sensatez y la prudencia de los políticos de turno para que puedan escuchar los sectores que realmente tienen el termómetro de la masa viva de la población dominicana. Y para eso es importante y estamos abocados a escuchar y a ver cada una de las leyes que se van a modificar, cuál es el estado de necesidad y ver ese borrador de cada una de ellas. En el caso de la reforma constitucional, se habla de la colocación de un candado del Ministerio Público Independiente y de hacer mucho más difícil, eh, o sea, la flexibilidad constitucional que existe actualmente, por ejemplo, para el cambio de modalidad en el ejercicio del poder. Mira, realmente esa parte de la Constitución como CODUE y como persona, si buscan el historial y pueden hasta googlearlo, en gestiones pasadas de otro presidente que no era yo, la institución siempre ha tenido su reserva y siempre hemos dicho que nosotros somos cuidadosos en hablar de reforma constitucional porque no queremos que se festine lo que es la Constitución de la República, ya que el país ya pues tiene casi 39 reformas constitucionales y en su mayoría han sido para apetencias personales. Eso inició desde Buenaventura Báez, que fue elegido por un periodo de tiempo y luego él extendió por otro periodo de tiempo. Sin embargo, yo creo en la buena voluntad del presidente de la República, que en este momento él presentará el estado realmente de necesidad que él ha dicho que es para poner un candado, cosa que es un poco difícil porque desde que se empezó la primera reforma se ha tratado cada mandatario de poner un candado. No sé de qué forma y qué tipo de candado será que se va a poner en este momento, porque eso debe depender de la voluntad del incumbente de turno. Una vez usted tiene el poder, pues, y sobre todo cuando tiene mayoría calificada, usted podría quitar el candado de nuevo. Sin embargo, queremos creer en la buena voluntad y la democracia del presidente Luis Abinader de que esta parte que él ha dicho que se van a modificar solamente 2 puntos, que esto se lleve a cabo conforme a lo que se establezca en esa ley de modificación. Porque sabemos, la parte del CODUE siempre hemos estado opuesto a esto porque una vez esto llega a la Cámara Legislativa, esto se convierte en una piñata. Cuando se abre una reforma constitucional, tú no sabes qué puntos se van a tocar. Ahora, obviamente, debemos ser bien prudentes cuando se cree la ley de modificación constitucional que especifique qué es lo que se va a modificar y que solamente se circunscriba a respetar ese espacio que dice que se va a modificar. En el caso del presidente Luis Abinader,
cuando expresó sus palabras de agradecimiento por la reelección presidencial, adelantó que no iba a optar por un nuevo periodo y hizo énfasis en la reforma constitucional. Ciertamente, en la historia dominicana se ha visto que las reformas han hecho énfasis en abrir el camino para muchas veces la perpetuidad en el poder. Mira, de verdad que esa parte ahí yo no la entendí bien del presidente Luis Abinader, que él ha ratificado, y lo dijo varias veces y lo sigue diciendo, de que él se va en el 2028 y no regresará. Porque eso yo creo que no había ni que decirlo, porque la constitución actual que tenemos dice que solamente son 2 periodos y nunca jamás. O sea que yo no veo por qué hay que repetir esa parte. Sin embargo, creemos, repito, creemos que él lo está haciendo de manera consciente, de manera sincera, de que va a respetar esa parte constitucional, y ahora veremos realmente cuál es el candado y qué forma se va a diseñar para que no se siga abriendo con una llave mágica esa reforma constitucional que cada mandatario quiere poner la mano a la Constitución. Nosotros siempre criticamos esa parte porque cuando se manosea tanto una carta magna como esta, la gente le pierde respeto y cualquieriza lo que es la Constitución de la República, cosa que nosotros no queremos en la República Dominicana. Sobre todo cuando hay gente tan alegre que yo a veces veo como que ni conocen la Constitución de la República, aún siendo legisladores, que lamentablemente que hay una gente aspira a diputados y senadores, y cuando vemos sus pasos por allí vemos que no conocen la Constitución de la República. Digo esto porque he visto legisladores diciendo que hay que hacer que la gente vote obligado. Sin embargo, el artículo 208 especifica bien claro que el voto es voluntario, directo y personal, de manera que no sé por qué hablan de obligatoriedad, porque entonces eso también llevaría a una reforma constitucional. Nosotros sí, como comunidad de fe, estamos vigilantes sobre los temas o el estado de necesidad que va a presentar, porque todavía no hemos visto el borrador, porque queremos que también, así mismo como el presidente de la República se preocupa por blindar el Ministerio Público, como también la reelección de los presidentes, la comunidad de fe, en el caso del CODO y mi persona, nosotros queremos brindar lo que es la familia, lo que es la libertad de expresión, lo que es el matrimonio, lo que son los derechos fundamentales, que si vamos a hablar de esto, aquí hay que hacer una mirada profunda, aquí hay una deuda no de este gobierno, sino de los gobiernos todos. El artículo 63 especifica un grupo de beneficios que tenemos los dominicanos, realmente el Estado no cumple con esto, de manera que aquí habría que revisar bien claro qué es lo que se quiere y qué se puede hacer, porque cuando aquí el Estado dice que es garante de la educación, que es garante de la salud, que es garante de la vivienda, y hay muchos dominicanos que no gozamos de esa garantía que la Constitución contempla. Entonces, a eso también hay que poner un candado. O sea, hay muchísimas cosas que habría que revisar en este momento, como también he escuchado hablar algunos juristas muy especializados, en el caso mío yo no soy jurista, que una vez se abra esto habría que aprovechar la oportunidad de unificar las elecciones, porque también eso es un gasto tremendo. Entonces, habría que poner muchas cosas en orden, de manera que el presidente ha hablado solamente de 2 puntos, pero ya yo he escuchado hablar de más de 5 puntos. Entonces, el temor de nosotros como comunidad evangélica que se metan otros temas que tienen intereses internacionales y locales de destruir algunos principios que tiene la República Dominicana, que la hace diferente a otros países, como es el matrimonio entre un hombre y una mujer, como es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, como es el derecho a la vida de la concesión hasta la muerte. Y toda esa libertad que tenemos, esa parte del artículo 39 de igualdad que tenemos, vemos el pugilato que tenemos de una agenda global que vive empujando, y aquí en la República Dominicana no se ha hecho tan fácil porque tenemos una constitución bien fuerte. Lo que sí, el Estado Dominicano está en deuda después de la modificación de 2010, que hay más de 70 leyes adyacentes a la Constitución 2010 que hay que hacer, y creo que solamente han hecho como 25, de manera que falta mucho ese reglamento de esa Constitución para poder fortalecer esa Carta Magna. De manera que, a pesar de ese afán y de ese postulado que tiene el presidente y ese compromiso, porque ya lo he dicho varias veces, yo sé que lo va a hacer porque tiene el poder, tiene la mayoría calificada, yo no voy a decir ni mecánica, porque yo no soy político, algunos utilizan la palabra de que tiene la mayoría mecánica, yo creo que tiene la mayoría legítima porque el pueblo así lo quiso, pero yo creo que también el presidente será prudente en cada una de las cosas que va a hacer, y como bien ha dicho ellos y muchos de sus funcionarios, que todo lo que van a hacer lo van a hacer en beneficio de la colectividad y del país. ¿Significa esto entonces, reverendo, que no se puede inventar en una reforma el tratar de introducir, por ejemplo, el matrimonio del mismo género, la legalización del aborto, etcétera, otros temas No que se son puede inventar espinosos? porque hay sectores que están acechando incluso para poder legalizar cannabis o la marihuana también. Entonces, hay sectores que están bien contentos cuando se habla de abrir la reforma constitucional porque ellos piensan introducir muchísimos antivalores. Sin embargo, creo que el presidente ha sido claro, nosotros también creerles a él de que solamente serán esos 2 ítems o esos 2 artículos que va a ampliar o va a asegurar. Y que si hubiera otro estado de necesidad,
será bien explícito en la ley que se va a modificar. Y como ustedes, los juristas saben que una vez se especifique en una ley lo que se va a hacer con la Constitución, llegue eso al Senado, no se puede festinar más de ahí, porque solamente se va a circunscribir a esos artículos que dice que esa ley que se va a modificar. Entonces nosotros creemos que serán bien cautelosos, bien sabios, y pensando no en el partido de gobierno, sino pensando en el Estado Dominicano y en cada uno de los dominicanos que están en diferentes parajes, en diferentes municipios, que necesitan la protección de la Constitución de la República, que es la garantía de cada ciudadano. Ciertamente, la ley que declara la necesidad de una reforma constitucional debe especificar los puntos sobre los cuales versará la reforma. Sin embargo, la Asamblea Nacional Revisora es soberana. Estos dos puntos se extrapolan frente a cualquier tema que pueda entrar en debate legislativo del asambleísta. Es de ahí el peligro de que a veces la gente ni entiende, dice, ¿por qué se oponen? ¿Por qué se oponen a todo? Es que sabemos la costumbre de los políticos dominicanos, que a veces presentan unos puntos que convencen a todo el mundo y dicen, no, pero es real, ¿y quién se va a oponer a eso? Como dicen muchos. ¿Quién se opone a que se le ponga un candado a que no se reelija tanto el mismo mandatario? ¿Quién se opone a que haya un ministerio independiente, aunque se ha repetido varias veces que la Constitución que tenemos lo provee, que la ley del Ministerio Público lo provee, pero dicen que no es necesario? Ok, pero una vez eso llega a la Cámara Legislativa, aún con esa ley, ellos tienen la prerrogativa porque ya la Asamblea Reunida es la máxima autoridad y que puede tomar cualquier prerrogativa. Es de ahí la importancia de respetar los sectores y tener el nivel de capacidad, de tener esa coexistencia, como yo siempre digo, respeto y coexistencia, de aún escuchar a los sectores disidentes. Los políticos, como siempre, viven en una trivialidad y siempre en un dime que direte. Cuando hay una organización, sea religioso, sea como el CODUE, que siempre dice, ven acá, ¿por qué el presidente del CODUE siempre opina o se opone a todo? No queremos que nos confundan con partidos políticos. Nosotros queremos hacer lo mejor posible, pero para el país y que el país quede bien. Nosotros lo que sí estamos vigilantes y vamos a estar vigilantes y queremos y creemos que seremos invitados a esa discusión que no debe ser en la Cámara Legislativa porque nosotros somos legisladores, que esa discusión, con la premura que están, no hay que tener esa premura porque tienen 4 años más, de manera que no hay que festinar ni tampoco sancochar una reforma constitucional porque debe ser bien analizada, bien pensada, bien discutida por los sectores, por la llamada sociedad civil que tiene credibilidad porque últimamente no se sabe cuáles son sociedad civil o cuáles son estados, cuáles son partidos políticos. Sin embargo, todavía en la República Dominicana hay sectores que se respetan y que se puede definir cuáles son y cuáles no. Entonces, yo pienso que eso debe llevarse a una discusión amplia donde haya oportunidad de opinión pública para que se pueda hacer, porque incluso esa ley, esa Constitución 2010 habla de la ley de referendo, que era la idónea para este tipo de cosas. Sin embargo, no tenemos esa ley, de manera que vamos a ver cómo lo van a introducir. Ya vemos que el consultorio jurídico fue apoderado por el Poder Ejecutivo para presentar ese borrador. Yo espero que ese borrador sea presentado sin arrogancia, sin presión y que tenga todo el expertise del lugar para que se le dé oportunidad a los sectores que siempre han opinado y que siempre han estado pendientes de lo que es lo mejor para el país, para que podamos también nosotros opinar sobre ese tema. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, el reverendo Feliciano Lacén. Que manda al país que desde el año 2012 pues obviamente se trabaje con el pacto o la reforma fiscal. Eso a veces ha quedado solamente en amague porque los políticos a veces tienen miedo a tomar medidas que puedan diezmarle lo que es la popularidad. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, el reverendo Feliciano Lacén. Reverendo, también se habla de una reforma fiscal. El país, la población, entiende que una reforma fiscal tiene que ver con el aumento de los impuestos. Sin embargo, hay planteamientos de que la reforma sea integral, que se incluyan a las personas que no tributan, que tributen más gente, que haya más formalidad, etcétera. ¿Qué opina usted sobre todo esto? Mira, realmente siempre se habla y se amaga con la reforma fiscal o el pacto fiscal. La República Dominicana es de conocimiento de muchos de nosotros, de muchos sectores, que es una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley 112, que manda al país que desde el año 2012, pues obviamente se trabaje con el pacto o la reforma fiscal. Eso a veces ha quedado solamente en amague porque los políticos a veces tienen miedo a tomar medidas que puedan diezmarle lo que es la popularidad.
Sin embargo, el presidente Luis Abinader estaba muy seguro de que continuaría en el Estado y él dijo que cualquiera que ganaría tenía que asumir este reto. El país obviamente necesita más dinero porque tiene mucho compromiso por delante, sin embargo, en ese tema hay que ser cauteloso. El gobierno tiene que, para hablar de una reforma fiscal, debe también hablar del buen uso de los recursos del Estado, la eficientización de los recursos del Estado, que no solamente se haga para recaudar, sino que también le dé buen uso cuando se recaudan los impuestos de los ciudadanos. Porque aquí se hace una comparación que a veces a mí no me gustan mucho, que dice el país que menos recauda o que tiene la tasa impositiva más baja de la región es la República Dominicana. Y entonces no hacen comparaciones con países desarrollados de Europa, de Estados Unidos, pero cuando usted viaja a esos países que gracias a Dios antes no se viajaba mucho, pero ahora casi todo el mundo viaja a los países un poco más desarrollados que este, se da cuenta que se pagan muchos impuestos, sin embargo son devueltos con servicios que los ciudadanos se sienten un poquito conformes. Yo he visitado Estados Unidos y un momento se fue la luz por un día entero y el Estado pues devolvió cupones por la carne y todo lo que se perdió en la nevera. Aquí se te quema la nevera y no hay quien te responda por ella. Entonces, eso es un asunto que el Estado debe pensar. No solamente buscamos dedos de comparación como se hace en derecho comparado, economía comparada. Aquí se vive comparando de otros países, sin embargo, lo que se compara es lo que le beneficia a un grupo. Sin embargo, una reforma fiscal debe pensarse en la mayoría que cada día el poder adquisitivo es más difícil para ellos. Tenemos que pensar en los que están en los campos, que no son chiriperos, los que son informales, que la cosa no está fácil. Sin embargo, aquí hay unos sectores que inmediatamente se habla de una reforma fiscal, ellos salen con la voz cantante. No, hay que apoyar la reforma fiscal porque ellos no pagan impuestos. Los que tienen grandes empresas, inmediatamente se le hace un aumento a un producto, a un commodity, ellos lo que hacen es que transfieren ese costo al consumidor final. Y quienes siempre cargamos somos los consumidores finales que no tenemos la capacidad de producir ni de rentabilidad como los empresarios. Entonces, por eso hay unos sectores que siempre están a favor de la reforma, porque también se hace un retorno a ellos muy jugoso, porque el gobierno tiene la capacidad de darle a ellos un retorno que uno ni cuenta se da. La población común no se da cuenta de eso. Entonces, por eso que también los sectores, no es que estamos opuestos a la reforma fiscal, porque sabemos que es una necesidad, pero también hay que sentarse en la mesa de la negociación, de la claridad, de la transparencia, para que le digan a la gente, mira, hay que hacer una reforma, hay que ampliar la base de datos del ITEBI, hay que cobrar a los informales, hay que formalizar las empresas, pero también que todo el mundo cargue, o sea, medida con la misma vara, porque yo siempre he dicho que aquí hay plebeyos fiscales y esclavos fiscales, los plebeyos que no pagan y los esclavos que siempre estamos cargando pesado. Si vamos a hablar de pacto eléctrico, por ejemplo, se firmó un pacto eléctrico que el sector social no lo firmó porque iba en detrimento de la mayoría, porque solamente se acomodan los grandes grupos. Entonces, en esta reforma fiscal debe hacerse una reforma fiscal, no un parche, sino una reforma integral, como muchos dicen, pero que sea integral para todo, no para un grupo. El Estado necesita más recursos, pero la población necesita más beneficios como de salud, educación, vivienda, energía eléctrica, buenas carreteras, que a veces usted paga unos peajes carísimos, cuando el vehículo le cae en un hoyo, se le rompe una goma, un spring, un amortiguador, ya ahí usted no está conforme. Usted paga muchos peajes en Estados Unidos, pero usted ve esa carretera que usted no le ve un hoyo en ninguna parte. Entonces, hacemos ese tipo de comentarios amplios para que la gente sepa que en la República Dominicana hay gente que también sabemos lo que ocurre en otros países que son grandes cargas impositivas, pero que se paga todo, pero hay servicios garantizados. La basura se recoge allá en Estados Unidos, dicen viene los lunes y los lunes ahí está el camión de la basura. Aquí te dicen viene los lunes y duran 2 semanas y no pasan. Entonces hay una disparidad. Una cosa es el discurso y una cosa es lo que se hace. Entonces por eso la gente, incluso cuando me pregunta a mí, ¿por qué la atención de los políticos, que no es el tema? ¿Por qué la gente no quiere ir a votar? Bueno, porque los políticos en campaña hacen un grupo de ofrecimiento y que van a resolver, que van a hacer esto y lo otro, y cuando llegan al poder hacen otra cosa. Entonces, no queremos que la reforma fiscal se le ofrezca una cosa al pueblo y luego salga otra, porque muchas veces se han hecho parches. Por ejemplo, hubo un momento que se puso un impuesto transitorio, por ejemplo, el combustible, 2 pesos el combustible, transitoriamente. ¿Y cuántos años tienen los presidentes y los gobiernos? Uno va y otro viene cobrando el impuesto del combustible y nadie dice nada. Entonces, eso es un abuso realmente a la clase pobre. Una clase pobre que no tiene que lo defienda. La mayoría olvidada no tiene que hablar por ello. Entonces, los políticos que son los representantes de la clase pobre, que van siendo diputados y senadores, no están para representar, obviamente. Ellos dicen que los representan a ellos, pero ellos representan sus intereses políticos. Entonces, en este momento deberemos llamar a la conciencia, a la empatía de los legisladores y los funcionarios y el gobierno, para que en esa reforma fiscal también se busque el consenso y el debate amplio para que sea una aprobación de toda la sociedad dominicana. ¿Significa esto entonces, reverendo, que antes de abocarnos a una reforma constitucional, la reforma fiscal, la reforma laboral,
de la seguridad social, etcétera. Debe haber un diálogo abierto, consensuado y participativo de todos los sectores de la vida nacional para conocer con lujos de detalles todo este proceso que procura cambios institucionales. Mira, realmente, Federico, ahí debe haber un diálogo amplio y sincero realmente, con todas las cosas puestas sobre la mesa, que se puedan conocer de manera sincera, porque esos son reformas muy complejas que van a impactar a todos los dominicanos. De manera que eso no puede ser una reunión a priori, con presión, de que ahí está el borrador, apruébelo, mírenlo rápido, porque eso debe ser chequeado ítem por ítem, porque no es cualquier cosa que se va a hacer, no es un parche que se va a hacer como se han hecho otros, repito, sino que debe ser algo con toda la tolerancia y aún el nivel de capacidad de disidencia que debe haber allí, porque el Estado dominicano no puede creer que todo lo que lleve a la mesa se legitime, porque ese sería un gran error, porque ya está legitimado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que nomás están esperando que se abra la boca y todo va a estar aprobado. Entonces tiene que haber un contrapeso, y ese contrapeso debe ser la sociedad civil calificada que pueda dirimir cualquier situación y pueda prever y alertar ante el gobierno. Nosotros esperamos que los funcionarios que están encargados de cada una de estas reformas puedan ser personas con un nivel de capacidad, de tolerancia y de diálogo realmente, porque a veces cuando la gente se cree que tiene todo el poder y que está concentrado, cree que no necesita los sectores, que no necesita a nadie, y a veces lo que ve la persona como el sector de la iglesia, el sector del código, lo ve como opositores políticos, y nunca seremos opositores políticos, siempre seremos personas que estaremos del lado de la mayoría y del pueblo que no tiene voz. En este momento sabemos y reconocemos el reto que tiene el presidente Luis Abinader, porque hay mucha deuda atrasada, no solamente de su gobierno, de sus 4 años que están terminando, sino de otros gobiernos. Sin embargo, el responsable de la rienda del Estado es el presidente Luis Abinader y su gabinete. Por tanto, deben pensar muy bien lo que van a hacer, porque estas reformas que se van a hacer, tanto constitucionales, tanto fiscales, tanto de la ley de salud, que eso es una emergencia, que no se hagan parchos por llevar un grupo de reformas, que tenemos 13 ya, la estamos discutiendo. Incluso yo he escuchado sectores ya diciendo que ya se discutieron un grupo de reformas que se lanzaron en años pasados. Eso no es verdad. Hay reformas que se quedaron a media en el Consejo Social, Económico y Social, donde no fueron discutidas por todos los sectores, sino que se dividieron. Eran tanto trabajo que no había capacidad para trabajarla. De manera que eso hay que llevarlo de manera paulatinamente, para no fetinar, para no sancochar, sino darle su debido tiempo a cada una de ellas. Por eso es tan importante que se hagan con conciencia y sobre todo con los pies sobre la tierra, pensando en la mayoría y en lo mejor para el país. Es importante, reverendo, que se discuta ahora antes de la culminación de este periodo electivo o a partir del 16 de agosto. Mira, es que realmente son tantas las reformas que hay que no podemos aspirar que todas estas reformas van a ser discutidas antes de que termine esta legislatura. Yo soy de los que creo que si hay que iniciar con una y si da tiempo para que esta legislatura la conozca, pues bienvenida. Las demás tenemos que estar conscientes de que eso va a tomar un proceso largo de discusión, de debate, de vista pública también. Eso es importante que sea legitimado por muchos sectores, por personas amplias, por personas críticas, aún de las personas opositores. Yo lamento también, con esto quiero decir que llamo a los partidos políticos de oposición que no se nieguen a conocer los borradores, las leyes de reforma, porque es importante que todo el mundo se involucre en esto, porque esto va a impactar a todo el mundo. Entonces, lo importante es que ustedes sepan, la gente de oposición, que quiera o no, esta reforma, si el presidente que está de turno lo quiere hacer, lo va a hacer, porque tiene la mayoría calificada. Entonces, lo más prudente y lo más sensato es que aún los partidos de oposición se integren a esa mesa de consenso y de discusiones de estas leyes que se necesitan, porque necesitamos que todos estos líderes religiosos, todos estos líderes políticos, religiosos, sociales, que estemos sumergidos en estas discusiones para que saquemos lo mejor para el país. La alta abstención en las elecciones pasadas ha despertado un debate acerca de la obligatoriedad del sufragio electoral, de que se imponga que los ciudadanos tengan la obligación de ir a votar en las elecciones. Bueno, yo a eso he dicho que cuando veo un legislador haciendo este tipo de propuesta, me da pena porque digo, no conoce la Constitución y también tiene deseo de un trillato que hace mucho tiempo que salimos de él. Incluso hoy se celebra una de las gestas más grandes, el 14 de junio, ¿verdad? Entonces, se hicieron intentos inmediatamente de ese régimen que fue tan férreo. Yo no lo viví, pero me contó mi papá, su abuelo, cómo era todo ese sistema. De manera que nadie puede ya en una era como el siglo XXI hacer nada obligatorio. Lo que hay que concientizar, motivar su militante y también que el discurso de un político se parezca a la ejecución. Porque cuando usted ve un POA
y usted le pide en el POA, usted ve la ejecución de lo que se hizo en el año. Usted se da cuenta que a veces está muy distanciado lo que usted proyectó que iba a hacer con lo que usted hizo. Entonces, así está pasando los políticos. Los políticos lanzan un grupo de propuestas y de cosas que van a hacer, que cuando yo llegue voy a resolver todos los problemas, que tienen una vara mágica, pero cuando lleguen y se sientan en la silla, ellos son conscientes de que no podrán resolver todos los problemas, porque nunca un gobernante o un líder político podrá resolver todos los problemas de un país o de una demarcación. Pero ellos, para ganar adeptos, pues se ponen a ofrecer cosas que luego se ven incapaces de cumplir, entonces esto desmotiva los votantes. Entonces eso yo pienso que va bajando cada año, porque he visto mucha gente que dice, ¿para qué yo voy a votar si nunca resuelve nada? Si solamente vienen en tiempo de campaña, en tiempo de política. Hay problemas, por ejemplo, de drenaje pluvial en una demarcación, el síndico de turno dice, voy a hacer todos los invernales, voy a recoger la basura, voy a hacer esto, y cuando llega al poder no hay camiones, están dañados, no hay máquinas para hacer los invernales, entonces viene 4 años más, igual el país peor, porque cada día se va poniendo peor los drenajes pluviales y el asunto coacal. Entonces, los políticos lo que deben preocuparse no de prometer mucho, sino de hacer lo que prometen y hacer más cosas que lo que prometen, porque muchas veces nosotros vemos a los políticos como que son especialistas haciendo poemas, pero no resolviendo problemas. Un gran debate también se ha originado en los últimos días, luego de la celebración de un matrimonio entre dominicanos fuera del país y la validez o no de esa celebración, de esa unión de personas del mismo género aquí en la República Dominicana. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Mira, una de las partes más difíciles para nosotros como personas que nos hemos criado con un país con unos principios y una idiosincrasia cristiana y una parte hasta lógica, ¿no? Que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, es escuchar personas de los niveles que estamos escuchando, juristas que tienen una preparación acabada mucho más que yo, pues yo ni soy jurista ni soy abogado. Hablar de que esos matrimonios que se celebran en otros países deben ser legales aquí, porque si fuera así, no tuvieran que irse a otro lugar a casarse, sino que lo pudieran oficializar aquí. Si ellos se están trasladando a otro territorio a hacerlo, es porque saben que eso es ilegal aquí en el país. De manera que a esas personas no se le debe dar aquiescencia ni aceptar como bueno y válido el matrimonio. Como personas tienen todo el derecho, igual que yo, que soy una persona que soy casado con una mujer, tengo el derecho de ir a los hospitales, de tener un servicio bancario, de tener todos los servicios que tiene un ciudadano normal, ellos lo tienen. Ahora, de nosotros reconocer el estado de matrimonio es un desconocimiento para mí de lo que dice la Constitución de la República. En nuestro país, la Carta Magna dice que el matrimonio será entre un hombre y una mujer. Ahora, cuando ellos puedan demostrar de que eso está legal, pues entonces ahí yo puedo cambiar de posición. Sin embargo, nosotros como religiosos nunca cambiaremos, porque aunque la Constitución de la República logren cambiarla, que todavía en la República Dominicana creemos que se conserva una gran mayoría de personas que creen en el matrimonio de un hombre y una mujer, todavía la Biblia dice que varón y hembra lo creó Dios. De manera que nosotros, eso no está en discusión ni está en duda. Nosotros nunca aceptaremos esos matrimonios igualitarios. Lo que siempre sí vamos a aceptar es el derecho que tienen esos individuos como personas, que no se les puede negar, independientemente de una orientación o una decisión que tengan ellos como personas. O sea, que legalmente no puede haber ningún tipo de cabida para una situación así. No, aquí no se duda, porque aquí en la República Dominicana le digo que hay un grupo de gente que vive violando la Constitución y violando las leyes, pero eso es inconstitucional. En la República Dominicana todavía hoy sigue siendo inconstitucional el matrimonio igualitario, porque el matrimonio legal jurídicamente es entre un hombre y una mujer. Aunque usted se evita de mujer siendo hombre, usted sigue siendo hombre, porque todavía no han podido demostrar que los hombres pueden dar a luz porque no tienen óvulos. Aún el aparato genético de los hombres es diferente de la mujer. Por eso las mujeres tienen un ciclo menstrual, los hombres no tienen menstruación todavía, la pueden hacer artificial, pero todavía no lo han hecho. Fíjense que ellos han hecho hasta toalla de hombre y todo ese tipo de cosas. Se pueden inventar todo lo que se invente, pero todavía el hombre sigue siendo hombre y la mujer en su contexto sigue siendo mujer. Reverendo, agradecemos su amable y brillante comparecencia, como siempre, aquí para orientar a la población acerca de los distintos temas que atañen a la colectividad, esferas de poder. Siempre será un canal abierto. Sí, mi llamado final es que todos nosotros aprendamos a lo que es la Constitución. Hay una Constitución de bolsillo que lo dejó el Milton Wright, el juez Milton Wright, por todo el país dio constituciones de bolsillo para que todos los dominicanos tengamos esa Constitución, para que sepamos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. Así que yo le exhorto a seguir adelante, a seguir vigilante todo lo que pasa. Primero la mano puesta en Dios, el corazón en Dios, pero también vigilante de los sistemas políticos y sociales que también nos impactan a nosotros. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, el reverendo Feliciano Lacén. Proseguimos con nuestro contenido.